En esta oportunidad vengo a compartirles un poco acerca de los conflictos con fauna silvestre, que es un tema que dentro de los últimos 10 a 15 años aproximadamente se ha venido estudiando un poco más. Sin embargo, en Perú todavía tenemos algunos vacíos de información respecto a esto, ¿no? Y se está trabajando todavía muy poco. Eh, el tema titulado es Conflictos con fauna silvestre, coexistencia entre mamíferos domésticos y silvestres en los bosques secos de la costa de Liberteña. Bueno, para empezar, la región de Libertad se caracteriza por ser una región altamente productiva de cultivos de espárrago y caña de azúcar. Tiene una economía que se basa en la agricultura, porque conforme vaya expandiéndose estas actividades, van a ir apareciendo mayores incidencias de conflictos con fauna silvestre, básicamente porque empieza a haber interacciones, ¿no?, entre humanos y fauna. Los ecosistemas representativos de acá de la costa norte, de acá de la Libertad, son los bosques secos, el bosque seco ecuatorial o bosque seco tumbesino también llamado, que es parte de los bosques secos tropicales, que son considerados altamente frágiles. Y vale la pena también mencionar de que está dentro de los bosques secos, dentro del 52.4% de bosques secos que posee Sudamérica, y en realidad son ecosistemas que están siendo degradados prácticamente por la actividad humana, ¿no? Aparte de eso, la ecorregión Desierto de Sechura, considerada como una de las 200 ecorregiones prioritarias para la conservación y clasificada como vulnerable según Olson y Dinerstein, es un desierto que empieza desde la parte sur de Piura y más o menos concluye por la parte sur también de la Libertad. Y normalmente en esta ecorregión se superpone también el bosque seco, pero de manera de parches de bosque, ¿no? Y uno de los más representativos se encuentran en la parte norte de la costa liberteña, que vendría a ser los parches de bosque seco que están en la zona de Pacasmayo, el distrito de San José, que es donde tenemos también un proyecto por allá. ¿Por qué es importante estudiar los temas de conflictos con vida silvestre y seres humanos, ¿no? Primero habría que definir el concepto, y es básicamente toda acción del humano o de la fauna silvestre que tiene un efecto adverso sobre el otro. Esto puede estar regido, en el caso de humanos, por la percepción errónea que acerca de la vida silvestre, ¿no? Por ejemplo, puede haber percepciones respecto a una especie que la consideran como amenazante, ¿no? O que puede alterar el desarrollo y la existencia de una población, por ejemplo, ¿no? Entonces esto vendría a ser una interacción negativa, porque se perjudica a la fauna silvestre, lógicamente, pero también existe un contacto inadecuado entre seres humanos y fauna silvestre que podría implicar un riesgo, tanto de transmisión de enfermedades o de algún daño que pueda generar el animal silvestre hacia el humano, ¿no? Entonces, básicamente es importante estudiarlo por eso, ¿no? Existen problemas que se originan básicamente por conflictos y son problemas que tanto tienen efectos también sobre el ser humano, así como también sobre la fauna silvestre, ¿no? Entonces, para el ser humano es perjudicial porque implica daños materiales y económicos. Por ejemplo, si es que nosotros ponemos como ejemplo, ¿no?, el típico caso del puma que de vez en cuando, eh, lamentablemente por la coexistencia con el ser humano, tiende a bajar a la zona de los centros poblados y puede comer, por ejemplo, un ejemplar de un ganado caprino, ¿no?
Entonces, esto también genera un daño económico, lógicamente, para el poblador, ¿no? Y entonces eso es perjudicial. La inseguridad alimentaria está relacionado también con el consumo de fauna silvestre, y ese es un ejemplo también de conflicto y una interacción negativa con fauna silvestre. Entonces, acá en La Libertad tenemos varios ejemplos respecto a este tipo de conflicto. La transmisión de enfermedades al ganado. Este es un ejemplo bastante clásico en ganado bovino, por ejemplo, que se cría al pastoreo, ¿no? Hay enfermedades que se mantienen en la naturaleza que normalmente pueden ser, puede ser normal encontrar en otro animal silvestre, pero que lamentablemente al momento de la coexistencia también puede pasar al ganado, ¿no? Entonces, un ejemplo de esos podría ser Mycobacterium, podría ser distomatosis, que son enfermedades que básicamente se encuentran en la naturaleza. La zoonosis, que está muy relacionada estrechamente también con el tema de inseguridad alimentaria y el contacto inadecuado que podemos tener con fauna silvestre. Y bueno, los ataques directos al ser humano, ¿no? Que a veces ocurre también. Sin embargo, por el lado de la fauna silvestre tenemos desde mi punto de vista, yo creo que la fauna silvestre se lleva el peor daño, porque nosotros podremos controlar algunos problemas que puede causar la fauna o podemos adaptarnos, ¿no? Sin embargo, la fauna silvestre no es un poquito más complicado en algunas especies que se puedan adaptar al impacto que nosotros le generemos, ¿no? Entonces, dentro de los problemas que nosotros le generamos a la fauna silvestre está la reducción de ecosistemas, las antropozoonosis, los ataques directos a la fauna silvestre, que básicamente se traduce en cacería, y bueno, accidentes con fauna, ¿no? Por ejemplo, colisión con vehículos en carreteras, por ejemplo, que pasan por áreas naturales, ¿no? Todo esto son ejemplos de fauna y conflictos, son ejemplos de conflictos con fauna silvestre. Entonces, la coexistencia y ya se mostraba en realidad en la iconografía Muchik, de que el ser humano siempre ha estado relacionado con la fauna, ¿no? Esta es una imagen de la plaza de Morrope, y Morrope en vocablo Muchik significa lagartija o iguana. Y bueno, pues Morrope tiene una historia bastante peculiar, ¿no? Y su historia en realidad está bastante relacionado a la iguana marrón o falso varano, que vendría a ser el Calopistes flavipuntatus, que es una especie también norteña, que la tenemos en La Libertad. Y pues cuentan los antiguos pobladores que en una época cuando hubo un fenómeno del niño bastante fuerte y hubo escasez de alimento, la población pudo subsistir gracias al consumo de esta iguana, ¿no? Entonces, casos como estos, yo creo que algunos de los presentes lo puedan haber escuchado de manera muy similar acá en La Libertad. No con esta especie, pero sí, no con la especie de la iguana marrón, pero sí con otras especies, ¿no? Entonces, acá tenemos conflictos en la costa liberteña con especies de reptiles. Voy a mencionar solamente 3 ejemplos que son los más resaltantes, que vendría a ser el ejemplo del conflicto con la iguana marrón, que es el Calopistes flavipuntatus. Esta especie está distribuida desde el sur de Ecuador y su último punto de distribución es el norte de acá de La Libertad. Y se encuentra hasta la parte del Cañoncillo, más o menos, esta especie. Entonces, los problemas que afronta esta especie están básicamente relacionados a la caza dirigida, a la pérdida de hábitat y al comercio ilegal de fauna, ¿no? Básicamente, el comercio ilegal de fauna por por el uso de sus partes para temas de brujería o, o medicina tradicional, ¿no? Existe la creencia todavía de que la grasa de este animal tiene propiedades curativas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues la pérdida de hábitat es otro problema también, debido a que este animal habita en gran parte
en la ecorregión del desierto de Sechura y también en algunos puntos de los bosques secos. Y lamentablemente son ecosistemas muy frágiles que están siendo impactados en gran medida actualmente, ¿no? Porque están estrechamente relacionados a las zonas urbanas o periurbanas también. El conflicto con serpientes es bastante común también en la zona de los valles. Y el ejemplo, yo diría que uno de los ejemplos más críticos es la boa constrictor ortoni. Según el libro rojo de especies amenazadas del Perú, se encuentra en clasificación vulnerable, ¿no? Básicamente, esta especie sufre de caza accidental. En realidad la confunden y creen que es venenosa y la matan. Bueno, la caza dirigida básicamente también para el aprovechamiento de la grasa del animal, la carne también del animal la aprovechan, y pues la pérdida de hábitat, que es un común denominador en todas las especies silvestres, creo yo, ¿no? Y comercio ilegal de fauna también. También existen aficionados, personas aficionadas que comercian estos animales como si fueran mascotas, ¿no? Y bueno, pues el tercer ejemplo de reptil que sufre de problemas de conflictos con seres humanos vendría a ser el cañán, ¿no? Este es un ejemplo bastante clásico y lo mencioné anteriormente también, que existe una tradición, un arraigo cultural por el consumo de estos animales, ¿no? Que es bastante complicado de poder afrontarlo porque es un tema cultural, ¿no? Entonces existe conflictos por la caza dirigida hacia Dicrodon, tanto hacia Dicrodon cutulatum como a Dicrodon olbergi, ¿no? Dicrodon cutulatum hacia el norte y olbergi en el valle de Chao. Entonces, lo más preocupante vendría a ser con el Dicrodon olbergi, porque es una especie que también está clasificada como vulnerable en la lista de especies amenazadas de acá del Perú. Entonces, ambos sufren caza dirigida básicamente por una cuestión culinaria, ¿no? Estos son imágenes de platos que se consumen a base de la carne del cañón, ¿no? Bueno, pasando ya a la parte de los mesocarnívoros, que es una parte que actualmente estamos desarrollando más con el proyecto de la ONG Conservación, están los conflictos con mesocarnívoros, ¿no? Las zonas urbanas, por lo general acá en Perú se acentúan más en las partes costeras. Y lamentablemente las partes costeras también albergan bastante fauna, ¿no? Dentro de los mesocarnívoros más representativos que tenemos en la costa vendría a ser tanto el gato de pajonal, el zorro de Sechura y el zorrillo, ¿no? Son tres mesocarnívoros que han habitado acá por muchos años, por varios siglos, ¿no? Lamentablemente por la expansión urbana hemos ido quitándole el hábitat a estos animales y me han empezado a haber un poco más de conflicto, ¿no? Uno de los problemas que afrontan estos animales es la modificación del suelo por la actividad agrícola. El negocio de la caña de azúcar en realidad ha generado un impacto que no está siendo evaluado para las poblaciones de mesocarnívoros de acá de la costa, ¿no? Y existe un concepto que, que le denominan como trampa biológica, si mal no recuerdo, en la cual este concepto define a esta trampa como un área modificada por la actividad humana que alberga bastante cantidad de recursos que puede ser aprovechable por los mesocarnívoros que habitan a los alrededores. Entonces, por ejemplo, los cultivos de caña pueden ser focos de concentración de pequeños roedores, tanto nativos como exóticos, lo cual lo hace bastante lo hace como un atrayente para los zorros o para los gatos de pajonal, porque representa un recurso rico de alimento para ellos. El problema es que cuando estos animales entran a la parte de las zonas agrícolas, tienen mucho más incidencia de problemas por interacciones con seres humanos, ¿no? Y una de ellas vendría a ser la costumbre por la quema de la caña, ¿no? Nosotros hemos tenido reportes, por ejemplo, de zorros que han salido de la caña después de una quema, ¿no?
La presencia de los rellenos sanitarios y canteras, ¿no? Son lugares que están en las afueras de Trujillo y que tampoco se están evaluando si es que en realidad hay coexistencia, ¿no? Con algunas especies de mesocarnívoros generalistas, como por ejemplo el zorro, ¿no? Eh, Esta imagen de acá que ustedes ven es una imagen que me la pasaron que corresponde a una zona de una cantera que está por la parte de Ascope, ¿no? Entonces los trabajadores ahí iban, hacían su actividad y normalmente siempre veían pasar a una colonia de zorritos juveniles y pues estas personas lo que hacían era darle de comer a los animales, ¿no? Le dejaban en platos de tenopor, en residuos de basura prácticamente, ¿no? La comida. Entonces eso es un foco peligroso tanto para el ser humano como para la misma fauna, ¿no? Bueno, el incremento de la producción avícola ha ido también mermando las poblaciones de mesocarnívoros, porque empieza a aumentar también la incidencia de caza furtiva, ¿no? Básicamente porque existe también el conflicto con estas especies, porque pueden entrar a la parte de la crianza de aves y pueden también eventualmente matar algún animal, ¿no? Y bueno, pues el conflicto con animales domésticos, que es un conflicto que no se está evaluando todavía muy bien a nivel nacional. Y pues en la costa acá estamos todavía realizando un proyecto relacionado a esto, ¿no? Eh, Como estaba mencionando, el tema de la expansión urbana ha ido también quitando el espacio a mucha fauna que es endémica de esta parte y que es endémica y nativa también de esta parte de la costa, ¿no? Entonces, los ataques de carnívoros domésticos a aves urbanas, o sea, aves que prácticamente han vivido acá todo su tiempo, sino que se han adaptado a la condición urbana, eh, es un problema también bastante frecuente, ¿no? Nosotros con la atención veterinaria siempre estamos recuperando algunos animales que son atacados básicamente por gatos o perros domésticos callejeros, ¿no? Entonces, este es un problema también que no se evalúa, por ejemplo, ¿no? Más bien agradecemos acá también a la Gerencia Regional de Agricultura por permitirnos también poder atender estos casos, ¿no? Entonces, como mencioné al último, el tema de los conflictos con fauna doméstica también está incluido dentro del concepto de conflicto con humano-fauna silvestre. ¿Por qué? Porque tanto el perro como el gato doméstico son animales que han sido traídos por nosotros. Entonces, básicamente es una modificación que el ser humano ha hecho. ¿Sí? El ser humano ha modificado la distribución del perro y gato a través de los años y eso también ha traído consecuencias para la fauna local y endémica, ¿no? Entonces, actualmente nosotros no tenemos un estudio demográfico de caninos y felinos domésticos a nivel nacional, ¿no? Y ese es un problema también porque no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿no? Algunos datos importantes que he podido resaltar de estos autores son los siguientes, ¿no? Los gatos son considerados como una de las 100 especies invasivas más graves a nivel mundial y solamente en Estados Unidos se estima de que un gato de libre desplazamiento, o sea, que sale de casa y se pasea, o chero, o se pasea por los parques, puede llegar a matar hasta 1.3 a 4 billones de aves por año, ¿no? Eso solamente es en Estados Unidos. Acá con nuestra fauna no se sabe exactamente cuántas especies está matando, ¿no? Ya que especies de importancia realmente las está amenazando. ¿No? Y en el caso de los perros también es otro problema, ¿no? Los perros han contribuido con la extinción de 11 especies y es una potencial amenaza para otras 188 especies a nivel mundial, de los cuales 30 de ellas están clasificadas como críticamente amenazadas. Esta es una información de un review del autor Doherty en el 2017, ¿no? Entonces, con todo lo que les estoy explicando, ¿qué es lo que está ocurriendo en los bosques secos de la Costa de la Libertad? Como mencioné al inicio, la muestra representativa de bosque seco ecuatorial o tumbesino, acá en la Libertad, en la costa libertaña, vendría a ser la parte norte.
en la parte de Pacasmayo, distrito de San José. Ahí es donde se encuentra ubicada la mayor muestra de bosque seco en La Libertad, ¿no? Entonces, nosotros como ONG postulamos también a un proyecto que lo financió la entidad RUFOR bajo este título, ¿no? Situación de los animales domésticos en el distrito de San José y el impacto en la conservación en los carnívoros silvestres de los últimos parches de bosque seco de bosque seco ecuatorial al sur de su distribución. Entonces, con este proyecto lo que hemos planteado como objetivos para poder evaluar es primero identificar y confirmar especies de carnívoros silvestres que habitan en los parches de bosque seco de San José, caracterizar la población de carnívoros domésticos que habitan en las comunidades rurales cercanas a los bosques y... Me escucha un micro por ahí. Por favor, los demás ponentes podrían apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Sí, gracias. Y lo tercero es cuantificar el sobrelapamiento de hábitat entre carnívoros domésticos y silvestres en los parches de bosque seco ecuatorial, ¿no? Entonces, hasta ahorita, en realidad, estamos evaluando ya 3 meses con cámaras trampa los parches de bosque seco de San José, que vendría a incluir tanto Cañoncillo como el bosque de Tronco Prieto y un parchecito de bosque más que hay por ahí, ¿no? Entonces, la metodología es básicamente salidas de campo, colocación de cámaras trampa. Hicimos un cuadrante de todo el área que vamos a evaluar y colocamos una cámara trampa por cada cuadrante. Y la tercera parte vendría a ser las encuestas, ¿no? Sino que esta parte sí se ha tardado, o se está tardando todavía por el tema de la pandemia, ¿no? Solamente estamos avanzando a la parte del monitoreo de campo, ¿no? Que implica menos contacto con personas. Entonces, dentro de los resultados preliminares que tenemos, dentro de las especies que ya hemos logrado confirmar, es que existe gato de pajonal en los bosques secos de San José, incluye cañoncillo también, existe también zorrillo, existe zorro, y bueno, también existe zarigüeya, que no es un carnívoro, es un marsupial, pero lo hemos logrado confirmar también, ¿no? Sin embargo, también existe evidencia de coexistencia, ¿no? En los lugares donde nosotros estamos evaluando, hemos visto de que en los mismos caminos donde pasa tanto el zorro como el zorrillo y el gato de pajonal, también está pasando carnívoros domésticos, ¿no? Como perros, gatos, y eso es básicamente por un tema de interacción. Este es un video de un gato que pasa por una de las estaciones donde tenemos una cámara trampa colocada, ¿no? Ya, y este mismo lugar corresponde a esta diapositiva. Este mismo lugar donde están observando al gato corresponde también a esta diapositiva donde se observa el zorrillo y el zorro. Entonces, con la información que tenemos de 3 meses, en realidad todavía es una información que todavía está en proceso, pero sin embargo ya hemos podido realizar algunos gráficos con el programa R y el paquete CamTrack, y ya hemos logrado evaluar la actividad y el sobrelapamiento de hábitat entre zorro de sechura, gato doméstico, zorro de sechura, perro doméstico y zorro de sechura y caballos, que son los que más incidencia tienen, pues, ¿no? De animales domésticos. Y podemos observar acá de que sí existe, en el caso del zorro de sechura y el gato, podemos observar de que sí existe acá un pico de actividad entre los dos, ¿no? Y en realidad acá sí hay un sobrelapamiento un poco más marcado, ¿no? De hábitat. Sin embargo, en la parte del zorro de sechura versus el perro doméstico,
En este cuadro de acá podemos observar de que existe una ilusión prácticamente de parte del zorro de Sechura a estas horas, ¿no? Básicamente a eso de las 8, 9 o 10 de la mañana, ¿no? Que es el pico de actividad del perro, ¿no? Y en el cambio con el caballo sí existe todavía algunos, perdón, con el caso de los caballos sí existen bastantes picos de actividades, tanto a las 12 de la noche como a las 6 de la mañana. Y en algunas ocasiones también coincide, ¿no? con el tema de la actividad del zorro costeño, ¿no? Por ejemplo, en esta actividad de acá, este pico de actividad a las 6, también podemos observarlo en el caso del ECUS, ¿no? Esta es la parte, la pico de actividad más importante que tiene el caballo, ¿no? Y en esta parte también observamos que hay un pico de actividad del zorro, donde ocurre acá un sobrelapamiento. Y después encontramos acá otro pico, ¿no? Que es después de las 6 de la tarde. Igual, estos son resultados preliminares todavía, imágenes preliminares, que en realidad se van a ir complementando con la información que se siga obteniendo de las cámaras trampa que están instaladas por allá, ¿no? En el caso del gato de pajonal también existe información que es relevante, ¿no? Sobre todo en la actividad de Leopardus colocola con el Felis catus, o sea, el gato doméstico, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ambos como son felinos, son gatitos, en realidad parece que tienen la actividad muy, muy similar, ¿no? Se puede observar acá que tienen el pico de actividad básicamente para la noche, ¿no? Sino que en el caso de Felis catus empieza desde la tarde y sigue tiene pico más elevado a eso de las 6 de la tarde, y luego va descendiendo un poco hasta las 12 de la noche, ¿no? Que es donde el leopardo colocala empieza a aumentar su actividad. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la problemática de que exista esta interacción o esta coexistencia, ¿no? Es básicamente el conflicto con fauna doméstica y fauna silvestre, hablando específicamente de carnívoros, tiene problemas de varios tipos, ¿no? Uno de los más importantes y lo que está relacionado más a mi área, que es la veterinaria, es la transmisión de enfermedades, ¿no? Para que ustedes tengan un poco de conocimiento, el distemper canino, por ejemplo, es una enfermedad que no es exclusiva del perro, sino que también le puede transmitir a un zorro, o le puede transmitir a un zorrillo, o le puede transmitir incluso a un felino silvestre, ¿no? Existen reportes de casos a nivel mundial, infinidades en realidad, pero uno de los más clásicos es el caso de distemper que ocurrió en los 90 en leones africanos, por ejemplo, ¿no? Y en Sudamérica también hay bastantes reportes de casos de distemper en felinos silvestres y zorros, ¿no? Estimado Alejandro, 2 minutos para finalizar tu presentación. Gracias. Sí, yo. Y bueno, pues eso en realidad era todo lo que tenía que compartir, ¿no? Después a futuro vamos a continuar todavía con la evaluación, nos faltan todavía unos meses de evaluación con las cámaras trampa, y a futuro lo que se planea es bajo esta justificación ya poder hacer algunas capturas para poder evaluar enfermedades tanto en fauna silvestre como en fauna doméstica, ¿no? Solamente quería agradecer a la ONG Conservación, que es la que me ha permitido en realidad poder plantear también el proyecto, de Rufo Small Grant, que es el que financia el proyecto, el grupo Muchik y la Caute Capa, que son los grupos que protegen los bosques que están por San José, el Gobierno Regional de la Libertad por la invitación también para poder realizar esta ponencia, y en especial también a estos señores, ¿no? El señor Santiago Tello Casanova, que en paz descanse realmente, ha fallecido realmente hace unas semanas, pero era un señor que nos apoyaba bastante con el tema de las salidas de campo, ¿no? El señor Walter Burgos, que también nos comunica bastante con respecto a algunas
algunos problemas con fauna silvestre que él evidencia, ¿no? Y el señor José Lau, que es un ingeniero que está bastante comprometido también con el tema del avistamiento de fauna, ¿no? Y entonces él también nos indica algunos lugares importantes para evaluar. Eso es lo que venía a compartir y muchas gracias realmente por su tiempo.